Hola a todos jóvenes. Hola arquitecto Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Por favor, díganos en qué parte del mundo nos encontramos. Estamos en San Marcos La Laguna, Lago Atitlán, Guatemala. Y aquí estamos en Culamaya, que es un boutique hotel spa. Excelente. ¿Qué significa el nombre? Cula significa familia, nido, y Maya, pues porque estamos en las tierras mayas Mayas. de Guatemala, entonces engloba familia y maya, Y la la cultura. cultura maya, sí. Excelente. Vamos a ver un tema muy interesante aquí, ¿verdad? Que nos habla de distintas culturas también, Sí, esta ¿verdad? es una mezcla de varios elementos. Quería mostrar la cultura maya. Al mismo tiempo hay elementos espirituales de, que son conceptos de los propietarios de la filosofía que queríamos manejar en este proyecto. Es un lugar de bienestar, de salud, donde venimos a sanar, a sentirnos bien. Y este se nota desde la entrada. Este era uno de los últimos terrenos que estaban disponibles en la orilla del lago, Ok. porque aquí, como ves, ya estaba muy desarrollado y este es el último terreno amplio, tiene como 40 por 40 a la orilla del lago. Y teníamos el detalle de que las aguas del lago fluctúan de arriba para abajo, entonces lo elevamos en la parte más alta de su plataforma, tiene tres terrazas y se compone, bueno, desde el principio este iba así diseñado para tener un espacio abierto hacia adentro, como un oasis, entonces tiene cuatro domos abajo y una estructura en forma de L que abraza la estructura, el complejo. Y esto tiene dos niveles y está en la plataforma más alta y los domos hay dos en un nivel y otros en otro nivel y una piscina abajo. Este proyecto se articula con el elemento agua y lo vamos a ver en la planta. Si lo miramos desde arriba, tiene pozas de agua natural que se filtran y que enmarcan la piscina, porque aquí el agua es muy importante. O sea, queríamos integrar el factor de que el lago es el protagonista de este lugar. Proyecto. Buenísimo. Bueno, vamos a conocerlo, jóvenes. Bienvenidos. Ay, no. Interesante todas estas callejuelas que se forman, ¿verdad? Aquí. Aquí es Fíjate. peatonal Ajá. la mayoría de las calles y son así, solo cabe una persona Solamente. Fíjense. Y desembocan al al lago. Y lago, aquí se ¿verdad? dan, pero sí hay acceso en vehículo a la parte alta. Muy bien. Sí, estos motivos siento yo que me hablan un poquito Sí, del oriente, ¿verdad? hay detalles de este tipo de la filosofía que te comenté que nos conectara con el infinito, con esa conciencia universal. Entonces hay varios símbolos desde la entrada hasta esta parte. Entonces, aquí tenemos la cruz chacana, que esta cruz significa, también la podemos ver desde arriba, bueno, significa los tres mundos, desde el inframundo, mundo terrenal y el mundo superior. Y representa cómo el proceso de cada ser humano va en esos tres mundos. Está Y buenísimo. el lobby pues se generó para crear bienvenida, para crear todavía transparencia a la vista al lago. Y tenía que conectar hasta el tercer nivel, donde tenemos una tercera terraza para eventos coworking. Esa parte todavía está en definición. Y mira, la lámpara, ¿viste que te conté de las lámparas? Pues aquí fue la primera que hicimos. Esta fue como, había este espacio y dijimos, necesitamos una lámpara que le haga justicia al espacio. Y no encontrábamos que tuviera materiales naturales, porque también esa era una de las filosofías de este proyecto, que los materiales fueran orgánicos, eh, naturales, una bioconstrucción. Todos los muros de aquí son de adobe.
han sido repellados y son de adobe. Tiene una estructura de concreto, pero con muros de adobe y con una losa de losa acero y techos de palma. Combina muy bien, ¿verdad? Ese color rosa con el color de la madera, el dorado. Sí, eso Tiene un fue ambiente muy, muy detalle de sereno. él. La luz es muy suave. Y con el color bronce también se le fue dando este contexto. Este es una especie de hexágono, ¿no? Algo así, el Este, espacio donde estamos. sí, se generó como en la esquina y con las callecitas. Teníamos que darle un acceso en esta parte para recibir a todos los que van a visitar este lugar. Y regalarles la vista al lago, ¿no? Desde el Sí, hay que inicio. ver la vista al lago. Y este es el oasis abierto donde convergen y donde pasa todo aquí. Entonces están estos jardines en las diferentes plataformas. Tenemos el bar. Y estas son las pozas que estaba comentando, que son filtros naturales. Esta planta se llama tul y está en el lago. Y la trajimos aquí para integrarla. Esta es una planta muy importante para este ecosistema porque es un filtro natural, oxigena el agua. Y también es ecosistema para las aves, cangrejos y peces. Baja el agua. Sí, son 3 diferentes niveles Ajá. donde el agua se va filtrando a través de las plantas Ujú. y del tul y estas lechugas acuáticas y luego vuelve a circular por medio de una bomba. Es el principio de una piscina Ok, ok, natural, claro. Y siempre pero nuestra filtrándose piscina naturalmente. no es natural. Qué bonita la Porque piscina. eh, Es un ojo, ¿verdad? es la forma de sí, un ojo, pero porque representaba este templo de agua. Qué belleza. Este proyecto también fue interesante cómo se desarrolló, porque el proyecto original contemplaba unas cabañas, pero de adobe más formales. Y luego empezamos el proyecto en el año 2019 y viene la pandemia. Sí. Y entonces se detiene aquí, no dejaban nadar, no dejaban transportar materiales. En ese sentido fue. Entonces el proyecto quedó un poco en incertidumbre económica, entonces estuvimos un poco detenidos y después dijeron que vamos a hacer domos para poder tener un espacio como más abierto y la flexibilidad de poder, si queremos hacer otra cosa después, cambiarlo. Entonces vinieron estos domos, vinieron de México. ¿En serio? Sí. Buenísimo. Lo vinieron a armar muy, muy rápido, hicimos las plataformas y le pusimos nosotros le agregamos estas pequeñas entradas de la palapa para que se amarrara al diseño de atrás. Que la palapa es para darle frescura, ¿no? O sea, Sí, no es cubierta como tal. no bien, sí, ¿Sí es tapa. la cubierta? Eso es anti lluvia, anti agua, es fresco, es natural. Y mira, esos 2 árboles eran los únicos 2 árboles que habían en el terreno, porque de ahí este terreno era como un basurero. Estaba lleno de basura y de ripio, de material de construcción viejo. Todavía recuerdo cómo era caminar aquí, no había ningún pedazo recto. Y esos 2 árboles es un árbol de flor de llama y un árbol de jacaranda. Y los mantuvimos. Y te voy a mostrar cómo lo hicimos. Sí, porque para- ¿de dónde sale? Ay, hay patios, ¿verdad? Bueno, vas a ver. Ay, hay fresas. Voy a probar una fresa. Pues esto es nuevo, no lo había visto. Unas fresitas. Muy Qué bien. rico. Este es el área de restaurante. Pues tiene una pequeña barra y en esta parte, este es un detalle muy interesante, allá, que la banca está de concreto en esta parte para que todos estén comiendo viendo al lago. Con la vista al lago. Sí.
Entonces, así como cuando diseñamos un espacio, estos detalles de la experiencia que va a tener las personas que van a estar aquí, como dirigirlos a dónde mirar, se aprecian después, ¿verdad? Cuando ya está el espacio terminado. Y todas estas ventanas redondas también fueron hechas por carpinteros locales. Desde San Lucas vinieron aquí y puedes ver como de pieza, pedazo por pedazo para formarlas. Los ensambles. Ensamble, así, exacto. En otros países me han dicho que pueden doblar la madera, pero aquí en Guatemala lo hacen el pedazo por pedazo. Ajá. Sí, es que depende el tipo de madera también, ¿verdad? Sí, de ciprés. Este ciprés, claro. Sí. ¿Y el aplanado es pintura o tiene pigmento? Este tiene pintura, Ok. pero como comenté, es el adobe y tiene un repello natural que antes era muy oscuro y entonces después lo cambiamos a este color. Quedó así como muy tierra. Se ve muy bien, sí. Me gustaba también, pero después le cambiamos a este tono para que quedara más iluminado. Y Qué aquí, buenos recorridos, el ladrillo aquí. este también, Muy bien. con esta textura. Entonces sí se hicieron que los materiales naturales prevalecieran. Ujú. Y aquí está el primer árbol. Y te digo, Buenísimo, dejaste unos buenos huecos para los árboles. entonces, este era el primer árbol y, y tiene aquí su raíz y sale. Estas escaleras lo abrazan y conectan al segundo nivel a dos de las suites principales. Qué buena idea, ¿eh? Sí, quedó muy bonito. Y luego tenemos ahí una linterna, una cúpula de vidrio, donde puedes ver la naturaleza entrar, ¿verdad? No es, mira, es lo mismo tener opaco que tener esta entrada de luz donde vemos la naturaleza dentro del espacio. Qué belleza. ¿Cuánto mide más o menos este espacio? 6 metros, un Y, poco más, ajá, y de diámetro, como, de diámetro, como un 350, sí, como ¿no? 350. Y aquí integramos una pared con botellas de vino que recolectamos de varios lugares, de áreas de reciclaje. Y sabes que llegamos a juntar como 1000 botellas y queríamos hacer toda la pared, como tenía Ajá. Steve, pero no, esas son miles de botellas. Así que aquí optamos por hacer un detalle para dejar entrar luz. Ya, muy bien. Eso lavamanos. El espejo todo con los mismos tonos, como llamas, cobre, ¿verdad? Sí. en la- Y en- se ancla un poco al árbol, o no tanto. no, nos anclamos a esta plataforma. Así que aquí está. El árbol no está. No está No cargando. está cargando nada. Solo el espejo. Súper bonito. Y son los baños para el uso Estos son de las baños del albercas. spa. Entonces, esta es la zona de spa. Hay 2 salas de masaje. Y esta es lavandería. Este es el área de blancos. Y aquí entramos al área de saunas, que es una parte muy bonita también del... Y aquí está el segundo árbol. Ah, bueno. Este no me lo esperaba. Está buenísimo. Este sí entra en habitaciones. Y aquí ¿Así? estamos en un gran reto porque lo sellamos. Bueno, vamos a subir arriba para mostrar cómo lo sellamos. Y funciona bien mientras está, pero como tenemos 2 estaciones muy marcadas, cuando hay lluvia, pues está bien sellado. Cuando hay viento, se mueve. Y no, entonces, eso requiere mantenimiento bastante constante. Pero el placer de tener naturaleza adentro de los espacios, pienso que lo vale, pero requiere estos compromisos por parte de nosotros como
usuarios. De acuerdo. Sí, pero esto está genial. Y ya tiene sus años, entonces Este árbol sí, no creo que crezca mucho más. desconozco. Igual creo que va a requerir mantenimiento constante, bueno, cada vez que va creciendo. Y aquí tenemos 2 duchas y una piscina de agua fría para salir de los saunas. Qué bonita la sensación del vidrio esmerilado, ¿verdad? Con una luz muy suave, muy Sí, difusa. sí, sí, para tener iluminación, pero... Y aquí te voy a invitar al sauna. Otro sauna, ¿viste muchas saunas hoy? Este es el sauna húmedo. No es como el otro, pero es porque porque este está prendido constantemente. Lo tenemos azulejeado con estos. Ese tono como de piedra de Indonesia, ¿no? Muy bonito. Esa piedra que se usa en las piscinas. Y este es el seco, así, Ojalá pudieran oler. ¿verdad? Sí, qué placer. Yo creo que sí, estar en estos espacios sí te sanan. Te respira, ¿no? La piel. Algunos detalles que quisiera mostrar, Ujú. como estas bancas tienen una ligera disminución para que sean cómodas para sentarse en las piernas y la ergonomía para que esté a una altura adecuada. Ah, ya entendí, o sea, sí. Exacto, como está Mete un más poco. pequeño aquí Ujú. y aquí. Muy bien. Las lámparas, ¿no? También como muy Sí, cuidadas. para que resisten la humedad. Ujú. Y aquí también dejamos estos techos vistos de concreto para seguir manteniendo esa composición de materiales, madera, tierra y piedra. Y concreto. Y fíjate, aquí le dejas esta celosía para que respire el espacio también, ¿verdad? Sí, eso también es bonito. Queríamos ventilar, pero integrando materiales naturales dentro de los espacios. Y aquí le dejamos esta celosía, que es el mismo ladrillo que tenemos en el piso, pero hecho en forma de bloque. Doble puerta. O sea, la piscina fría es para cuando sales. Sí, así tienes una terapia de choque, calor, frío, y eso pues hace bien al cuerpo. Vamos a subir las gradas del árbol. Alex, you wanna be here? No. Pues, no, dice. Yeah, you can come. No, dice. So this one es una de las habitaciones y todas son diferentes. Y esta tiene la peculiaridad del techo de palma, grandes alturas y enmarcar las vistas. Fue uno de los principales, es uno de los principales factores que se toman en consideración al construir aquí, como donde siento que se tiene como un efecto wow, es cuando el volcán está enmarcado. Está Y buenísima la habitación, ¿eh? sí, es fresca, también se siente y también hay otras ventanas que enmarcan. Y en este proyecto también se trató de balancear la energía femenina y masculina. Cada vez que se hace un proyecto, yo siento que tiene la personalidad de quien vive ahí. En este caso, que era un hotel, era algo más bizarro, Ujú. porque no se tenía solo una persona. Entonces, tratamos de hacer un diseño más universal para que se adaptara a todos quienes la usaran. Ahí desde aquí puedes ver
la piscina y los domos desde arriba. Forras los domos, ¿verdad? Son de lona, o sea, así venían. Ok. Es impresionante. Terraza privada, su vista. Aquí la altura es importante, ¿verdad? 5 metros, ¿qué será? Sí. La altura, Entonces, sí, como decías, la cubierta es totalmente de madera y sí. Y no tiene nada abajo. Sí, también me han preguntado, pero aquí esto funciona perfectamente. La única situación con estos techos es que se tienen que cambiar cada cierto tiempo. De 5 a 10 años hay que quitar toda la palma y volverla a poner porque porque es un material orgánico, se pudre con el tiempo. claro. Pero si está ventilada y puede durar hasta 10 años sin cambiarse. Y una pregunta, ¿no pasa el agua? No, Nada. no pasa. Cuando ya empiece a pasar es porque ya se tiene que cambiar Ok. la palma. Está buenísimo. Y los pisos son de concreto, ¿verdad? Estos los hicimos de concreto blanco, ajá, con granito. Se sigue sintiendo, ¿no? Todo muy natural. Y el interiorismo también los hicieron ustedes. Sí, con Alex, el que te mostré ahí. Trabajamos en conjunto para hacer detalles a ver, perfecto, de los baños, estos detalles en las tinas, los espejos, todo que al final eso es lo que termina de vestir. El espacio, Sí, la regadera, ¿no? Como es todo es el mismo nivel. sí, es el mismo nivel Esta ventana también me gustó mucho. Cómo te da privacidad, pero te da luz. pero puedes mirar todavía los árboles. Ajá, puedes seguir viendo la copa del árbol. Ah, la jacaranda. Ay, aquí haces otra celosía. Sí, esta es una textura que... Y esta es la otra celosía. Eso es un buen detalle que mencionaste porque queríamos hacer una celosía entrada de ventilación y de luz de una manera natural. Entonces, la idea original era hacerla con tejas de barro, pero se nos quebraron. Entonces, hicimos esto con tubos de concreto que ya venían prearmados. O sea, estos de tubo viene como a la altura de 1 metro y los partimos y eran bastante resistentes y los pusimos en esta distribución. Quedó bastante bien. Pensamos alguna vez de repellarlo, pero lo dejamos así. Ah, está perfecto. Y además se ven muy bien terminadas, ¿verdad? Porque ya vienen en los tubos de concreto, pero sí los cortamos con una pulidora. Y no traen armado, es puro concreto. No tiene ni un hierro. Y no revientan, ¿verdad? No, aguantan. Esos vienen desde este diámetro hasta 1 metro. Como colectores, ¿verdad? Sí, sí. Y este es un azulejo, ¿verdad? Ese es un azulejo. ¿Pero es piedra o es natural? No es natural. Parece, ¿verdad? Se siente. Este es un azulejo. Se tiene su textura. Súper bonito. Con tu tina, Sí, sanitario. ese espacio está nítido de... Quedó súper bonito. ¿Y para qué es esa celosía o esa? Este, Ajá. este era un detalle que antes Es un rascador de espalda. Sí. era para cambiar la monotonía de este azulejo. Entonces le dejamos un elemento de madera, pero es Es un detalle. meramente decorativo. Ok, No es rascador de espalda. ok. Pensé que era como una puerta, güey. Y fíjate, hasta las luminarias, ¿verdad? Siguen con el diseño del Es el color dorado, sí. color dorado. Muy buena habitación, ¿eh? ¿Y subes este nivel por qué? Bueno, aquí teníamos por las tinas, Ajá. porque cuando
Imagínate que aquí, cuando hicimos el diseño, sí teníamos un diseño preliminar, pero el baño cambió. Estas habitaciones se modificaron un poco, entonces teníamos que poner para las tuberías. Esto es algo que tratamos de evitar, pero en este caso lo tuvimos que... Pero se siente intencional, ¿eh? O sea, está bonito el detalle de los Sí, de las pero cadenas al final tienes algunas. que sacar lo mejor de... Claro. Sí. Está súper bonito. Y además detallitos, ¿verdad? Como estos bloques de Entrada de luz. cristal. Esos Ajá. parecen muy pequeños, pero iluminan bastante bien. Y Sí. lo tenemos en varios lugares donde queremos potencializar la luz natural. Excelente.